Bueno, vamos a comenzar así. Bueno, tenemos presencia también virtual. Entonces, un saludo, muchachos. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy toca ver propiedades de funciones vectoriales de variable vectorial. ¿Sí? Estas funciones, pues como tantas otras, tienen propiedades, en este caso la propiedad de la suma, la del producto, o como también se le conoce, ya dado que estamos trabajando en espacios vectoriales, son propiedades de linealidad para un espacio vectorial, ¿no? En Rn. En este caso, la condición que vamos a ver ahorita es la composición. Habíamos dejado pendiente esta parte para este momento. Y resulta, pues no es tan ajeno a lo que hemos estado trabajando anteriormente, ¿sí? ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, recordando un poco lo que es la composición de funciones, aquí como se interpreta, ¿sí? Tenemos una función, tenemos más bien un conjunto, otro conjunto y tenemos otro conjunto, ¿sí? Vamos a mandar, o vamos a aplicar una función, en este caso del conjunto A al conjunto B, ¿sí? Y del conjunto B a un conjunto C, ¿sí? Y vamos a aplicar algo que vamos a definir como la composición, ahora ya lo hemos estado trabajando, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, tenemos dos funciones, tenemos la función f y tenemos la función, bueno, la función g y la función f, ¿sí? Aquí tenemos g compuesta con f, ¿sí? Y nos enfocamos en el dominio, en particular, en un inicio de la función g. ¿Quién es el dominio de la función g? En este caso va a ser un conjunto que vamos a definir como A, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos la función g aquí, ¿sí? Y vamos a tomar elementos de A, o sea, vamos a tomar un punto aquí, lo vamos a reflejar acá y obviamente pues esto implicaría que tenemos para este caso valores x y en este caso serían g de x, ¿sí? Donde tenemos que tener en mente que estamos trabajando con funciones vectoriales de variable vectorial, ¿sí? O sea, tenemos un vector y al aplicar la función tenemos otro vector. Entonces, ya con esto, pues ahora algo que tenemos que observar es que el conjunto, en este caso el conjunto B, ¿sí? Va a contener al dominio de F, ¿sí? Y obviamente la imagen de G, la imagen aplicada a G está contenida dentro de B. ¿Esto qué implicaría? Pues que la intersección entre G de A o la imagen de G, ¿sí? Con B tiene que ser distinto del vacío. Y lo que nos interesa son los elementos que están definidos para F, en este caso, ¿sí? Entonces, aquí ya en el dominio o en el rango de F, ¿sí? Vamos a tener todos los demás elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que va a aplicar es que aquí vamos a tener una función que vamos a llamar la composición, en este caso para funciones de Rn en Rm, ¿sí? Y cuya regla de correspondencia vamos a entender de esta forma. O vamos a definir de esa forma. O sea, esto lo hemos estado trabajando desde cálculo 1, ¿sí?
Ahí en cálculo 1 se definió la composición de funciones para funciones de R en R. Ahí no había tanto problema. Aquí sí tenemos un pequeño detalle. ¿Por qué? Porque tenemos que notar lo siguiente, ¿sí? Tenemos que notar que B está contenido en Rm, ¿sí? Para empezar. Y el rango de G está en Rm también, ¿sí? Entonces, esto obviamente nos permite hacer la composición. Podemos tener, en este caso, lo que quiero decir es que el dominio de la función f tiene que tener el mismo, ¿cómo se llama? La misma dimensión que el rango de G, ¿sí? Y en ese contexto ya tendríamos la posibilidad de completar ¿cómo se llama? La composición. En el caso de que nosotros quisiéramos componer ahora F con G, o sea, tener algo así como de este estilo, tendríamos más problemas. ¿Por qué? Sí, más que nada por los dominios en este caso, si queremos hacer esto, necesitaría yo que el rango de P fuera de la misma dimensión que el dominio de G. Si P y N son iguales, o sea, tienen la misma denominación en los naturales, ¿sí? Entonces no tengo ningún conflicto. Pero si son diferentes, entonces, o sea, si N es distinto de P, entonces no podemos hacer esto, ¿sí? Simplemente no se puede. Solo cuando, bueno, N es igual a P, aquí sí se puede hacer esto, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tenemos funciones de R2 en R2, o sea, donde K y F sean funciones de R2 en R2, podemos hacer ese cambio, ¿sí? Eso querría decir que tienen tanto el mismo rango como el mismo dominio. Bueno, que tienen, no que tengan el mismo rango y el mismo dominio, sino más bien que tengan su rango y su dominio en las mismas dimensiones, ambas funciones, ¿sí? En ese caso sí podríamos hacer la composición. Entonces, aquí tenemos que tener más cuidado con la composición de funciones porque no es como en funciones de Rn en R, ¿sí? Ya habíamos visto para funciones de R en R, N, ¿sí? Lo que hacíamos era tomar una función G de R en R, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer una composición de este estilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rango de la función G es el mismo, está en la misma dimensión que en la función de F, ¿sí? O sea, están en R las dos. En ese contexto sí podíamos. Ahora, dado que estamos en funciones vectoriales de variable vectorial, pues aquí ya la cosa cambia. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esta idea. Parece muy simple, muy sencilla de, de- de dilucidar, pero francamente puede llevarnos a conflictos, ¿sí? Y a intentar hacer una composición donde no necesariamente se puede hacer. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y hay que también observar estos detalles, ¿no? Más que nada, esta parte. Por eso me quería aquí detener un poquito, más que nada, por esta condición donde están las funciones así definidas, ¿no?
Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tenemos una función g y una función f, donde la función g tiene su dominio en R2 y f tiene, perdón, g tiene su rango en R2, también su dominio, pero la función f tiene en este caso, tiene su dominio en R2. Entonces, aquí solo podemos hacer un solo tipo de, ¿cómo se llama? De composición. Esta. ¿Sí? No podría hacerla de esta forma. No se puede. No. Simplemente, ¿por qué? Porque pues el rango de f es de una dimensión mayor que la de g. Podría ser menor también, pero en este caso es mayor, entonces aún así no se puede. Entonces, si fuera R2, sí se podría, como lo había comentado. Bueno, entonces tenemos a g definida como una función que va a tomar valores en x y en y, y está su regla de correspondencia definida como x cuadrada, e a la y. Nada extraordinario. Entonces, f va a tomar valores en un dominio donde vamos a trabajar con u y b, que puede ser también x y y, o sea, no tiene nada más para diferenciarlos. Entonces, U y B van a definir a F con respecto a una suma en la primer componente, U más B. En la segunda componente tenemos el seno de U y en el tercer componente tenemos el logaritmo de U, de B, perdón. Entonces, ya con esto, pues simplemente hay que hacer las operaciones. De alguna manera tenemos que observar, ¿sí?, que los valores que se dan, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos valores XY, ¿sí? Y acá tenemos valores f de x, y, ¿sí? Donde vamos a tener los términos en función de, en este caso, de u y b, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Aquí vamos a mover a G y por acá vamos a mover a F. ¿Sí? Entonces, para poder hacer la composición de G con F, ¿sí?, y mandarla precisamente a puntos en ese conjunto, ¿no? Entonces, que están en R3, ¿sí? O sea, el conjunto que tenemos acá es un conjunto que está en R3. Entonces, aquí como se dice, tomamos F, está definida perdón, B igual a Y X cuadrada va a ser equivalente, o sea, los valores de U van a ser equivalentes a los valores de X cuadrada. ¿Sí? Entonces, para toda U que tenemos, o para toda X, en este caso, para toda U que tenemos una correspondiente para toda U, B, perdón, tenemos una correspondiente de G de XY. ¿Sí? Entonces, con eso cubrimos a los elementos. Estas funciones están definidas en todo R cuadrada, ¿sí? Bueno, al menos está, pues, en la parte positiva, ¿no? Para las Y's. Entonces, ahí, obviamente, está también, ¿sí? Esta de aquí. Las dos están definidas. Pero las X puede tomar valores en X y en Y, tanto positivos como negativos, cualquiera de las dos. Ya con eso, pues lo único que resta es hacer la operativa. Entender cómo se mueve en estas cosas es importante. Podemos pasar directamente a la operativa, ¿sí? Pero aquí quiero ilustrar un poquito cómo se debe de ver esto, ¿no?
Entonces aquí pues simplemente es ya, la operativa es muy simple, no hay nada más que argumentar. Una vez que ya entendemos qué es lo que tenemos que hacer, pues simplemente aplicamos la composición, sustituimos los términos con respecto a quién, a G. ¿Sí? Y una vez que sustituimos los términos con respecto a G, pues simplemente los evaluamos con respecto a los valores de F. Y ya, y en consecuencia tenemos que delimitar todo lo que nos salga, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el logaritmo natural de a la y, lo que nos da y, ¿no? Y pues en los otros casos no pasa gran cosa, ahí tenemos, ¿no? Este, eh, aquí ya estoy diciendo de que G es continua en todo R, F es continua en R2, o sea, en R2 las dos son continuas y no hay más, mm, ¿qué más? Es continua, sus componentes son suma, seno, logaritmo natural, todas las continuas están definidas, o sea, continuas en su dominio, por lo tanto f y g es continua en todo R. Entonces aquí estamos analizando la parte de la continuidad, ¿sí? Y aquí lo que tenemos ahora es el teorema del límite, ¿sí? Para la composición de funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? Bueno, pues en primer lugar necesitamos dos funciones, ¿sí? Este, que obviamente converjan, ¿sí? O sea, tienen que ser convergentes las dos funciones. Es decir, tiene que existir el límite de g y tiene que existir el límite de f. Ahora, tenemos que observar también cómo están definidas. Bueno, aquí están definidas de tal forma que tenemos el rango de G está en la misma dimensión que el dominio de F. Entonces, obviamente, vamos a seguir trabajando con funciones de la forma G con F, ¿no? Este, eh, ¿Esto qué dice? Bueno, si existen los límites, entonces tenemos puntos de acumulación en AG y en B. ¿Sí? Donde B también va a estar moviéndose para G y para F. Para G en términos de su rango y en F en términos de su dominio. ¿Sí? Algo que simplemente tenemos que observar es que vamos a tomar un delta cero, ¿sí? Mayor que cero. En este caso, tal que G sea distinto de B, o G de X sea distinto de B para todo X en A, ¿sí? Donde X menos A sea menor que delta cero y sea mayor que cero. Entonces, o bien que F es continua en B, ¿sí? Pero bueno, ahorita nada más estamos observando esta parte. Sí, ahorita nada más estamos analizando lo de los límites. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Entonces, lo que tenemos que probar es esto, ¿sí? Que para todo epsilon existe, para todo epsilon mayor a cero existe un delta mayor que cero, tal que la diferencia entre x menos a en la norma es menor que delta y mayor que cero. Eso va a implicar que la composición de f con g menos L es menor que epsilon, ¿sí? Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, aquí la pregunta de los 100,000 o de los 64,000 es, ¿cómo utilizamos esto para empezar la demostración? ¿Cómo hacemos los argumentos de este estilo? Aplicando la definición de límite, bueno, sí, tenemos que aplicar la definición de límite a G como nos dicen acá, ¿sí? Condición clave es que existe un delta cero tal que G de X es menor, es distinto de B. En este caso, tenemos que buscar
en el dominio de G, ¿sí? Estos términos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el rango de F tenemos que encontrar esto. O sea, si nosotros definimos una epsilon para la función f con respecto a la función g compuesta con f, tiene que estar también en términos del límite de f, ¿sí? O sea, si L es el límite de f, no puede ser el límite de g, ¿sí? ¿Por qué? Porque el límite de g es el valor o un valor que va a estar posiblemente definido dentro de f, ¿sí? Entonces, si está definido dentro de f, pues en este caso el detalle aquí es que g de x no necesariamente es igual a b, por eso decía, ¿sí? En el caso de f, pues no se dice nada, pero ya viendo ahorita lo que va a ocurrir, como decía ahí, pues ocurre la composición y f es continua al final. Ahorita vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Entonces, vamos a ver en el paso 1, o sea, usamos la hipótesis donde tomamos epsilon mayor que 0, ¿sí? Entonces, la hipótesis 2, o sea, H2, ¿cuál era? Era esta, ¿sí? Donde tenemos el límite de y, de f de y, igual a L. Entonces, esa es la idea. Tomamos H2, que es esto, ¿sí? Entonces existe un eta mayor a 0, tal que, ¿sí? En este caso lo vamos a tomar de esta forma, ¿sí? No un delta, ¿sí? No vamos a tomar un delta, ¿por qué? Porque en el delta está por acá, o sea, acá vamos a tener la diferencia entre x menos a, ¿sí? Por acá va a andar, y por acá vamos a tener el delta. En el caso de la f, aquí vamos a aplicar a g. Entonces, del otro lado vamos a tener, obviamente, g de x menos b. Y aquí sería menor que eta, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿sí? Al observar esto, partimos de aquí, ¿sí? Y ocurre esto. ¿Por qué? Por hipótesis, ¿sí? Simplemente por hipótesis, no hay más. Entonces, en el paso 2, también por hipótesis, en la hipótesis 1, vamos a tener esto. O sea, el límite cuando x se aproxima a de g de x es igual a b. Entonces, para cualquier eta mayor a 0, ¿sí? Entonces existe un delta 1 mayor que 0. Ya habíamos definido un delta 0, ¿sí? Donde se argumentaba que teníamos que eximir a g de x equivalente a b. ¿Por qué? Por esto, ¿sí? Simplemente por eso. ¿Por qué? Porque x no puede ser no puede ser igual a a. Así de sencillo. Entonces, ahí ya con eso, pues no podemos tener la equivalencia. ¿Por qué? Porque en el caso de g de x con b, ¿sí? Me llevaría entonces, aquí sí podría darse, pues no, aquí no está restringido, pero acá arriba sí. Por eso se pide que g de x sea distinto de b. ¿Por qué? Porque está afectando, esta misma idea está afectando esto, ¿sí?
porque estamos haciendo una combinación una composición entre F y G, ¿sí? Donde el rango de esta está jugando con los términos de este. Y aquí tenemos la restricción. Entonces, en este caso, para todo Y existe una X tal que G de X está ahí. O sea, la equivalencia entre este y este está dada. Pero aquí está restringido que Y sea igual que B. Entonces, por eso es que G de B tiene que ser distinto. G de X tiene que ser distinto. El caso abajo, G de X es un valor normal. Sí. Ah, Sí, sí, sí. Entonces, esto es parte del argumento aquí manifestado. Entonces, ya viendo esto, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien, entonces, también por allá los compañeros que nos están viendo en virtual, si hay dudas, pues, por favor, las pueden externar. Ahora, ya que más o menos entendimos cómo se deben de tomar la hipótesis 1 y la hipótesis 2, ahora vamos a ver en el paso 3, ¿sí? Los casos, ¿sí? En el primero, vamos a ver F es continuo en B. ¿Por qué? Porque B pertenece al dominio de F. ¿Sí? O sea, eso no quiere decir que la función sea continua en general, ¿no? En L. En este caso, para B sí. Pero ahorita vamos con esa parte, esa idea de continuidad. ¿Sí? En este contexto, F de B aplicado, o más bien B aplicado a F, esto tiene que ser igual a L, ¿sí? Entonces, si existe alguna X tal que G de X es igual a B, entonces, pues eso de alguna manera está prácticamente, no se puede dar, ¿sí? No se podría dar, ¿por qué? ¿debería ser o no? No, no puede darse porque ya vimos que si para toda Y existe una X tal que G de X es igual a Y donde, o sea, esto de acá, o sea, Y no puede ser igual a B por esto, porque es mayor que cero. Eso es una restricción muy fuerte porque cuando tienes un valor estrictamente mayor que otro, en este caso, si está interviniendo Y y B en una diferencia, pues simplemente para que pudiera ser cero necesitaría Y ser igual a cero. Entonces, eso no puede darse. ¿Sí? Entonces, esto no puede darse. Esto que está aquí más bien tendría que ser así. Ajá. Si existe algún X tal que G de X distinto de B. ¿Sí? Entonces, no se da. Aquí lo que podríamos decir más bien que para todo X, tal que G de X es distinto de B, ¿sí? Entonces no va a haber bronca. ¿Por qué? Porque puedo yo tomar esos valores y hacer esto, ¿no? Entonces, en ese contexto, a ver, espérame, aquí ya estoy viendo qué hice. Más bien tendría que ser F de Y.
no f de b. O sea, cumpliendo con ese requisito, ¿sí? Esto está mal, así como lo puse. O sea, está mal, esto está bien. Pero aquí no tiene que ser B, aquí tiene que ser Y. O sea, tomamos una Y, entonces sabemos que existen muchas Y's, tal que Y es igual a G de X. Eso sí. Entonces con eso, pues simplemente pasa esto. ¿Sí? Y en ese caso, aquí tendríamos que argumentar que el límite, ¿sí? Cuando Y se aproxima a B, ahí sí. Cuando Y se aproxima a B, ¿sí? O sea, el límite cuando Y se aproxima a B, entonces es equivalente a L, eso sí. Entonces, para toda X, sí, aquí más bien tendría que ser para toda X, ¿sí? Tal que G de B, en este caso, G de X es distinto de Y o G de X es igual a Y, ¿sí? Entonces F de la composición, así como está dada, me da esto. En ese contexto, ¿sí? Tenemos aquí quedaría G de X menos L, más bien, no, F de Y, así como está aquí. ¿Sí? Y eso sería menor que epsilon. Ahora, ¿qué otra cosa podemos argumentar ahí? Sí, o sea, tenemos que ir al revés. O sea, tenemos F de Y tenemos que venir para acá. Porque estamos sustituyendo, aquí tendría que ser esto igual a F de G de X, ¿sí? Menos L. O sea, simplemente partimos de acá. O sea, esto no. O sea, partimos tenemos el límite, entonces, tenemos esto y concluimos esto. Entonces, ya con eso, pues simplemente podemos argumentar que tenemos epsilon mayor a esto. O sea, no es tan complicada en el caso 2, existe un delta 0. A ver, déjame ver. No, es que el caso 1 no tiene ni siquiera sentido. Entonces, o sea, ¿por qué la existencia de algún X igual a B, o sea, G de X igual a B, no se puede siquiera discutir? Bueno, porque lo que te estoy diciendo aquí es exactamente lo mismo que está aquí. Aquí más bien tendríamos que aplicar el delta, ¿sí? Como sabemos que G de X es distinto de B, entonces, pues tenemos esto, ¿sí? Pues el caso 1 lo podemos, de hecho, igual y lo quito, y se los pongo así nada más. Entonces, porque la demostración sería así de simple, o sea, nada más sería con G distinto de B, ¿sí? Tenemos delta mayor a 0, entonces, pues bueno, esto se da, ¿sí? Como va a ocurrir por la hipótesis 1, vamos a tener esto es aplicando la hipótesis 1, ¿sí? Y a partir de ahí, pues simplemente vamos a tomar F evaluado en Y menos L, ¿sí? Y esto va a quedar así. ¿Por qué? Porque tomamos Y igual a G de X.
Ya con eso, simplemente hacemos la sustitución y ya queda. ¿Sí? Sí. El problema es el querer hacer equivalente G de X a B, cuando ya desde el principio estamos diciendo que no se puede. O sea, porque las hipótesis no lo permiten. Sí, o sea, el caso 1 no tiene sentido. O sea, no sé ni por qué lo puse. No sé qué estaría yo pensando. Ya, o sea, ahorita ya lo veo más claro, ¿no? En el momento, pues, bueno, pues son las conclusiones a las que llegué. Están equivocadas, simplemente, ¿no? Entonces, esta, pues, casi queda la demostración. La demostración es sumamente sencilla, no pasa nada. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, ya teniendo claro lo que es el límite, pues ahí está. Entonces, pues simplemente sería delta. No, ni siquiera pensaríamos en delta 0, delta 1. Sería simplemente el delta de que está aquí. ¿Sí? Bueno, voy a hacer la corrección de esto y se los voy a poner más. O sea, les voy a pasar estas láminas. Voy a hacer la corrección al rato que llegue a la casa. ¿Sí? Y voy a quitar estas cosas de las notas. Porque no tiene sentido. O sea, es simplemente delta. ¿Vale? Entonces, bueno, la discusión del caso 1 y el caso 2, pues tampoco tiene mucho sentido. Será el caso 2 nada más, o sea, lo que tendríamos que argumentar en ese caso. Ya. La conclusión es simplemente esta. En el caso 2 hemos demostrado que para todo epsilon existe un delta tal que eso, ¿no? Ya, entonces, Eh, una observación, en la condición H3 es esencial para la validez del teorema. Sin ella, el resultado puede fallar. Consideremos el siguiente contraejemplo. O sea, ¿a qué se está refiriendo esto? Vamos a regresarnos un poquito a donde están las hipótesis. ¿Sí? La hipótesis 3 es esta. O sea, la hipótesis 1 y 2 están fundamentadas, ¿sí? Por las mismas definiciones del límite. ¿Sí? Entonces, esto, pues obviamente, no se puede, por eso el caso 1, más no, o sea, no tiene sentido el caso 1, simplemente. ¿Sí? Entonces, bueno, ya visto esto más nítidamente, tomamos esta condición, ¿no? Eh, la condición de la hipótesis 3 que nos afirma que pues no existe ninguna X que pueda ser igual o que pueda ser igual a G de X a B. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Consideremos el siguiente contraejemplo, tomamos dos funciones, tomamos G y F, donde son funciones de R en R, no vamos a meternos más allá. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que para todo X en R, ¿sí? G de X es igual a 0, ¿sí? Y por otro lado, si Y es distinto de 0, entonces F vale 1, y si Y es igual a 0, F de Y es igual a 0, ¿sí? Creo que no hay más que decir al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con los límites? Si para todo X, G de X es igual a 0, cuando yo tomo el límite de G de X, cuando X se va a 0, pues es 0. Punto. Pero en el caso 2, ¿qué pasa? F de Y es igual a 1. Bueno, en este caso estamos mandando Y a 0. Pero no puede ser la misma definición de límite nos restringe.
¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que estaríamos pensando? Supongamos que queremos ver la definición, en este caso, para funciones de RNR es muy sencillo. Tomemos un epsilon mayor a 0, ¿sí? Esto es para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, lo voy a poner así, le iba a poner eta, pero bueno. Un delta mayor a 0 tal que, como estamos trabajando con valores absolutos, no estamos trabajando con la norma, estamos trabajando con valores absolutos, aquí va a ser el valor absoluto de y, tiene que ser valores de y porque son los que estamos habilitando para f, ¿no? Entonces, y menos, ¿quién es el límite? L. En este caso, L tiene que ser menor a delta y mayor a 0. Este es el detalle. ¿Sí? Y obviamente tiene que implicar, si queremos que el límite exista, que el valor absoluto de f de y sea menor a L. En este caso, bueno, en este caso sería y a 0, ¿sí? No L, es a 0, ¿sí? Y este es menor que epsilon, ¿sí? La L es para F, no para Y, ¿sí? Entonces, el 0, bueno, lo podemos ver en el caso de la G, ahí sí no tengo problema, pero para el caso de la B, de la F, sí tengo el problema porque no puedo definir a Y igual a 0, porque Y menos 0, si Y tiende a 0, o sea, Y menos 0 no puede ser. O sea, los valores de Y no pueden ser iguales. Entonces, el valor que tengo que tomar es este. ¿Sí? Entonces, si yo compongo, si hago la composición de funciones, ¿qué va a pasar? ¿O qué está pasando más bien? No, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Sí está clara la discusión? Sí, pues bueno, como es la composición, más el eje de X, que es cero, y eje de Ajá. cero, más cero. Sí. Bueno, aquí me faltó el límite, ¿no? Aquí tiene que ser el límite, en este caso, cuando X se va a 0. ¿No? Porque afecta directamente a G. ¿Sí? Entonces, el límite cuando X tiende a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a donde va a ir a pegar a G de X. Cuando evaluamos G de X con sus valores, pues me da 0, no hay ningún problema. No pasa nada, no tengo ninguna bronca con eso. El problema es que G de X es igual a 0. Ya habíamos dicho que G de X no puede ser igual a B. ¿Sí? Entonces, pues, ¿a dónde nos lleva? Pues simplemente a que esto ocurra. O más bien, a que esto ocurra, porque no tiene nada de malo. Y sí pasa. ¿Sí? Y de hecho, pues podríamos decir, bueno, es que sí está definida F ahí. Pues sí está definida, pero si yo lo quiero aplicar al límite, no. Si lo aplico directamente, no pasa nada. ¿Sí? Porque estoy en este caso. ¿Sí? Pero si lo quiero aplicar al límite, simplemente no se puede. Aquí, el límite tiene que ser 1. ¿Sí? Entonces, simplemente G de B, aplicándolo a la función, pues sí, sí puede ser. ¿Sí? Pero en el caso del límite no se cumple porque, pues, el límite tiene que ser 1. Y si lo aplico así, me da 0. ¿Sí está claro? O sea, para la función como tal, sí, sí se da. Pero ya en el límite, así como estamos acá,
no se cumple. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, si tomamos a g de x igual a b, bueno, es ahí donde tenemos el problema, entonces f simplemente no es continuo. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a un contraejemplo de por qué esto lo que nos muestra simplemente es los problemas que podemos tener con la composición, incluso para funciones de R en R. Que son casos particulares de las funciones vectoriales de variable vectorial. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, observaciones, A debe de ser un punto de acumulación en el dominio de G, perdón, para que la expresión que está aquí, ¿sí?, tenga sentido, es decir, para que existan puntos X distintos de A arbitrariamente cercanos a A, ¿sí? O sea, este es el detalle que yo les decía que iba a ser sumamente importante, o sea, en particular esto de aquí, que la diferencia de dos puntos en el contexto del límite tienen que ser mayores que 0. X no puede ser igual a A. Cuando lo discutimos al principio y cuando se discutió en cálculo 1, de seguro no se le dio mucha importancia. Pero aquí es relevante, ¿por qué? Porque me meten problemas con el... O sea, si yo no me fijo en esa parte y empiezo a aplicar límites, entonces puedo cometer el error de creer que si no me fijo en esa parte, que yo aplicando el límite, pues puedo llegar a esto, sin poner los puntos finos ahí donde los tengo que poner. ¿Sí? Es por eso que es súper importante que entendamos las definiciones. Muy, muy importante. ¿Sí? B debe de ser un punto de acumulación de B para que el límite de f de y, cuando y tiende a B, ¿sí?, esté bien definido. ¿Sí? Y no nos pase lo que nos pasa en el contraejemplo. Así de simple. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, corolario, continuidad de la composición, si G es continua en A, en un punto A en A, F y F es continua en un punto B en B, entonces la composición G con respecto a B, F, perdón, es continua en A. ¿Sí? Esta demostración es análoga a la demostración pues bueno, es la continuidad. Aquí lo único que va a ocurrir es que por definición la hipótesis 3 ya no tiene restricciones. O sea, la restricción que poníamos con respecto al límite ya no se cumple. O sea, nada más tendríamos la hipótesis 1 y la hipótesis 2. En el caso de B, ahí sí G de B puede ser, perdón, G de X sí puede ser B. ¿Sí? Porque la condición de continuidad para cualquier función es, bueno, pues para toda epsilon mayor a 0, existe delta, ¿sí?, mayor a 0, tal que la norma de x menos a, ¿sí?, es menor que delta. Aquí ya no existe el problema que existía en el otro caso, ¿no?, donde la diferencia de x menos a tenía que ser mayor que 0. Ahí ya no tenemos esa bronca, ¿sí? Y pues simplemente lo que implicaría esto, pues es que en este caso, bueno, g de x sea menos con g de a,
pues sea menor que eta, ¿no? En este caso. Entonces la restricción aquí ya no tiene sentido. Y entonces lo que discutíamos en el caso 1, pues no tiene ni tampoco mucho sentido de hacerlo porque simplemente está ya contenido en el caso 2. Entonces, por el caso 2, esto, pues se da. Nada más, tomando ahí las cuestiones distintas, ¿no? Entre el límite y la continuidad. ¿Sí? Hay que tener esa cuestión. ¿Alguna duda con esto? Es algo análogo, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero... Porque el concepto de límite es uno y el concepto de continuidad es otro. No es lo mismo. Aunque en los términos analíticos de la estructura matemática son muy semejantes, en la estructura o en la condición del concepto no son lo mismo, simplemente. ¿Sí? Bueno, esa es aparte lo de la continuidad. ¿Sí? Bueno, es una conclusión que vamos a leerla. Este desarrollo muestra la interpretación fundamental entre topología y el análisis NRN. ¿Sí? El teorema del límite para composición es una herramienta poderosa que permite construir funciones complejas a partir de componentes más simples y su demostración rigurosa resalta la importancia de las condiciones de regularidad. En este caso, todo lo que, aunque la demostración en sí es sencilla, ¿sí? La demostración en sí no es complicada. En el caso del límite, ¿sí? El contexto en el cual se mueven por las hipótesis 1 y 2 y la hipótesis 3, tenemos el problema que discutimos tanto antes, ¿no? Bueno, entonces por eso ahí se dice las sutilezas propias de la teoría de las funciones vectoriales, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto porque les puedo meter un strike por ahí en la tarea. ¿Sí? O sea, esto que acabo de discutir va a implicar, o sea, aquí lo estoy discutiendo abiertamente, pero en la tarea va a venir un strike. ¿Sí? Si se les pasa, están ponchados. Pero si no se les pasa, pueden bater a su jonrón. Por lo menos de Faulo. No, o sea, la idea es que pues no se les pase ahí, o sea, tienen que hacer el análisis y obviamente me da ideas macabras para la tarea, la que sigue, la tarea 4. Bueno, en este caso sería teorema de composición. Esto es ya más formal, ¿sí? Simplemente es nada más la formalidad, ¿no? Aquí ya. Observaciones, la demostración de este teorema es análoga al teorema del límite para las composiciones. Ya no implica ya no, aquí como se dice, se elimina la restricción, se elimina esto. ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, vea. Entonces ahí sí ya se permite que f de b sea igual a g de x, o b sea igual a g de x. Bueno. Casos especiales importantes. ¿Sí? Aunque el teorema anterior de continuidad de ambas funciones existen situaciones prácticas, o sea, estoy pasando tal vez muy rápido por la continuidad, ¿sí? Pero la idea de continuidad, o sea, en el contexto de la formalidad, ahí está. Pero ¿qué implicaciones tiene en el contexto del concepto? O sea,
una cosa es lo que dice la parte analítica formal y otra cosa es lo que dice el concepto. ¿Qué es lo que dice el concepto? ¿O cómo lo entienden? ¿Cuál es el feeling del concepto? Sí. O sea, el feeling del concepto de continuidad. Exacto, simplemente, o sea, no tenemos que ir más allá. O sea, no hay huecos, así de fácil, ¿no? Entonces, un cuerpo o una superficie, si es continua, pues no tiene huecos. No es... ya lo vimos cuando estuvimos trabajando la compacidad. ¿Sí? Entonces, la compacidad y la continuidad estaban estrechamente ligadas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues bueno, ahí está, ¿no? A ver, ¿cuáles son los casos especiales? Aunque el teorema anterior requiere continuidad de ambas funciones, existen situaciones prácticas donde solo una de las funciones necesita satisfacer una condición más débil. ¿Qué es una condición más débil? Dentro de los enunciados matemáticos. A ver, veamos el teorema de continuidad, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es, bueno, tómate una función f, una función g, perdón, y una función f. Ambas funciones son funciones vectoriales de variable vectorial, ¿sí? Tal que el argumento de g de a, o sea, el rango de g está contenido en b. Hasta aquí no hay nada así medio raro. Estas son hipótesis, ¿sí? Pero aquí lo que me están diciendo es que g es continua en a y que f es continua en b, ¿sí? Entonces, la conclusión es que f con g es continua en a, ¿sí? Cuando se habla de la debilidad de un enunciado, de una proposición matemática, ¿sí? ¿A qué hacen referencia con eso? O sea, ¿cómo se les ocurriría a ustedes debilitar este enunciado matemático? Son cuestiones lógicas que ahí están en la mesa y que muchas veces se nos pasan por debajo de la mesa, ¿no? Porque no les prestamos atención. A ver, les voy a poner un ejemplo así medio chistoso. ¿Cómo debilitan bueno, supónganse que están enfrentándose en un juego de video a otro rival? ¿Cómo lo debilitan? ¿Qué es lo que haces? Quitándole algunas de sus propiedades, ¿no? Algunos de sus poderes. Normalmente pasa eso. Aquí tiene que ser algo exactamente parecido. O sea, las funciones tienen propiedades, como si tuvieran poderes, ¿no? Entonces, en ese contexto, esta función g y la función f tienen un poder que está en dos vertientes. Tienen el poder del límite y el poder de la continuidad. Porque si tienen la continuidad, tienen el límite, no al revés. ¿Sí? O sea, si existe el límite, no necesariamente es continua, pero si la función es continua, tiene límite. ¿Sí? En este caso, las dos funciones tienen continuidad y tienen límite. ¿Qué harían ahí para debilitar la función? Quitar la continuidad a una de las funciones. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si quitamos la continuidad. ¿Sí? Específicamente f es continua en b, entonces tenemos que el límite de f de b es igual, o sea, el límite de f de y cuando y tiende a b es igual a f de b, lo que permite aplicar directamente el teorema del límite para composición de funciones. Simplemente ahí no pasa nada, ¿sí? Entonces,
para hacer más débil esto, ¿sí? Aquí estamos mirando que nos dicen, bueno, tómate el límite de g de x y este es igual a b. ¿Qué es lo que dice aquí? G no es continuo en A, pero sí tiene límite. O sea, fue lo mismo que dijiste, ¿sí? O sea, le quitamos una parte de la propiedad, pero no le restringimos la otra. O sea, no es continua, pero sí tiene límite, ¿sí? Y en este caso, F es continua en B. Esa guarda sus dos características, sin mayor dificultad. En ese contexto, a la conclusión a la que vamos a llegar es que esta composición es como. Sí. Es continua, ¿sí? Es continua, o sea, la función, bueno, aquí me faltó ponerle. Esta es continua. Bueno, ahí está, ¿no? Porque es f de b. Si fuera L, pues simplemente no sería continua, nada más tendría límite. Este es en el caso de debilitar la función, o sea, si ustedes tienen dos funciones, eso también es importante que lo cachen, porque también puede venir en la tarea, o sea, esta función tiene límite y esta función es continua. ¿La función es continua o nada más tiene límite? Ahorita les voy a presentar los dos casos, ya vimos el primero. ¿Sí? Y cuando quieran abordar los otros compañeros la tarea, van a tener el problema de que se van a hacer bolas, porque si no ven la clase, bueno, ahí está, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Bueno, ya entendimos cómo se trata eso de debilitar un enunciado. Ahora, aquí tenemos otro enunciado. G es continuo en A. El límite de f en y, cuando y tiende a b, existe, es L, ¿sí? Pero f no es continua. O sea, aquí le estamos quitando, en este caso, la continuidad a f, ¿sí? Podemos hacer la composición, por supuesto, ¿sí? Existe un delta mayor a 0 tal que g de x es distinto de b. Aquí es más sutil el problema, ¿sí? Ahí está todo el enunciado, pero vamos a interpretarlo ahorita, ¿sí? ¿Por qué? O sea, si g es continua en A, ¿qué es lo que dice la definición? Ah, pues que para toda, en este caso, para toda eta mayor a 0, ¿sí? Existe una delta mayor a 0, ¿sí? Tal que ¿qué? Tal que la norma de G, perdón, tal que la norma de X menos A es menor que delta. Esto va a implicar que la norma de G de A, de G de X, perdón, menos G de A, o sea, esto es lo que me está diciendo es menor que eta. O sea, esta es la definición de continuidad. Aquí vuelvo al mismo punto. La capacidad de entender cabalmente las definiciones me permite entender los problemas a los que me puedo enfrentar. ¿Sí? Aquí no me están restringiendo de que x menos a sea menor a 0, pero aquí sí me están diciendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué si la función es continua, por qué aquí no? O sea, ¿cuál es el problema? El problema estriba simplemente en el hecho de darnos cuenta de que el límite cuando f de y es igual a L cuando y tiende a B, va a implicar que para ningún caso
Y puede ser igual a B. Porque en el caso de, aquí F no es continua. O sea, aquí F, tache, no es continua. Pero aquí sí palomita. O sea, sí existe el límite. ¿Qué es lo que dice la definición en este caso? Para este caso, lo que va a decir, bueno, es para toda epsilon mayor a cero, existe una eta, como estamos trabajando con la composición, existe una eta mayor a cero, ¿sí? Tal que en este caso sería tal que la norma de y menos b es menor que eta y es mayor que cero, ¿sí? ¿Y esto va a implicar qué cosa? Va a implicar que la norma de f de b de x, perdón, de y, sea menos L, sea menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que este es el detalle. Y no puede ser igual a B por este pequeño detalle. Es lo que me están diciendo aquí. Ahí estas cosas. Todavía sirve. Ya necesita batería. Entonces, ¿sí está claro por qué? Como G no puede ser igual a B, entonces, aunque G sea continua en A, eso implica que por la definición X sea igual a, puede llegar a serlo, ¿sí? Para el caso, para este caso, G de B no puede ser igual a B. Y para que eso no ocurra, tengo que restringir esto. Porque solo existe el límite. ¿Sí? Como solo existe el límite de F, entonces en este caso solo puede existir el límite. ¿Sí está claro? Y en ese contexto, pues simplemente ya está. Este video sí les recomiendo que lo vean otra vez, con más detalle, y lo paren cuando no entiendan algo. Y si tienen dudas, pues lo pueden preguntar a la siguiente ocasión que tengamos clase. ¿Sí? Bueno, ¿está claro esto? O sea, las dos condiciones de qué pasa cuando debilitamos cualquiera de los dos casos. Obviamente que si le quito yo la condición de continuidad a cualquiera de las dos, pues lo único que voy a tener es el límite. Entonces, bueno, entonces en la primera, si debilitamos a G y F es continua, entonces vamos a tener la continuidad. En el caso de que G esté compuesta con F. Si tenemos al revés la situación, pues entonces podría ser que en este caso solo existe el límite. Si fuera el caso en el que podemos hacer esto, a ver, aquí les pongo esto. Si fuera el caso que podemos componer F con G, ¿qué estaría ocurriendo ahí? En este caso. Ajá. El caso anterior, exactamente. La función sería continua. O sea, solo en el caso que pudiéramos hacer esa composición, ya sabemos que no podemos hacer la composición necesariamente, ¿sí? Porque no estamos trabajando necesariamente en las mismas dimensiones con respecto al rango de una y con respecto al dominio de la otra, ¿sí? Esto es algo que tienen que tener mucho cuidado en el momento en el que estén haciendo la tarea de este tipo de cosas.
Esto es algo que sí va a venir definitivamente en la tarea 4. Más que nada enfocado en estas partes, en las, en la composición, porque es donde es más sutil el asunto. Entonces ahí no necesariamente van a tener que resolver o demostrar algo, sino entender el enunciado y decir, este no puede ser continua por esto, esta no puede ser, o solo existe el límite por esto. O sea, pero tienen que dar un argumento que sea válido. Bien, entonces, estos casos especiales son peculiares de las funciones vectoriales porque muestran cómo la estructura de la composición permite compensar discontinuidades, ¿sí? La continuidad es una función en el punto adecuado, puede suavizar bueno, ahí puede suavizar el comportamiento discontinuo de la otra función, garantizando la existencia del límite. De la composición, incluso cuando las funciones individuales no son continuas en los puntos de interés. Entonces, esto simplemente es como un paréntesis, ¿no? De lo que ya discutimos. O sea, ya. Bien. Consideremos, vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Veamos las dos siguientes funciones vectoriales. Tenemos una función g que va de R en R2, ¿sí? Y tenemos g de x que es equivalente a x cuadrada y a e a la menos 1 entre x cuadrada si x es distinta de 0 y 1 y 0 si x es 0. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando x es distinto de 0, las componentes de x se aproximan a x cuadrada y se aproximan a e a la 1 entre x cuadrada. O sea, son funciones continuas, ¿sí? Y en el caso de 0, tenemos que en el primer caso, el límite de x cuadrada y el límite de e a la 1 entre x cuadrada es ¿qué cosa? ¿Qué pueden decir ahí al respecto de eso? Creo que para el primer caso no hay más que decir. Lo único que va a ocurrir es que en este caso, si x es 0, ¿a dónde nos manda la función? ¿Qué pasa con esos límites? Según la definición, ¿ya se dieron cuenta que tienen sus bemoles esto? A ver, analicemos la función. Si tenemos x distinto de 0 y le aplico el límite, cuando x tiende a 0, ¿qué va a pasar? Si la función es continua, ¿qué me pueden decir? ¿Qué límite existe, pero que también la función es continua en el punto? ¿No? Porque está definida. No le hace que tenga un brinco. En el punto está definida. ¿Sí? O sea, no es continua. O sea, si lo vemos de forma lineal, es como si tuviéramos una función que es lineal, ¿sí? Pero de repente da un salto. Pero en el punto es continua. Puntualmente es continua. En todo el dominio. ¿Sí? Aunque tenga un salto. Bien.
si hablamos del límite, tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Volvemos a la misma. Para toda epsilon mayor a 0, existe una delta mayor a 0, ¿sí? Tal que la norma de x menos a, en este caso, bueno, es el valor absoluto, x menos a es menor que delta. Esto va a implicar que la norma de f de x o de f de t, como la quieran ver, menos algo es menor que epsilon. En el caso en el que estemos hablando de la continuidad, aquí voy a tener f de a. En el caso de que estemos hablando del límite, aquí voy a tener L. En el caso de que acá tenga el límite, pues de este lado voy a tener la restricción de que este sea menor a 0. Entonces, no puedo equiparar x a. ¿Sí está claro? Entonces, tenemos aquí el pequeño detalle de que si la función es continua, es continua. ¿Sí? Porque x sí puede ser igual a 0. En este caso. Si mando el límite ahí. Pero si nada más existe el límite, entonces tengo un problema. Voy a estar trabajando solo con lo de arriba. Porque x no puede ser igual a 0. O sea, el límite en este caso para esta no existiría. O sea, para ese punto. ¿Sí está claro? O sea, x igual a 0 no tendría límite. Pero sí tendría límite los demás puntos. Obviamente, si estamos mandando esto ahí, pues ya. Bien. Vamos a ver qué más nos dice. Entonces, calculemos, vamos a ver, el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De x cuadrada es igual a 0. El límite polinomial estándar, simplemente, ¿sí? Ahora, si el límite cuando x tiende a 0 de e a la 1 menos x cuadrada, haciendo t igual a 1 entre x al cuadrado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? X tiende a 0. Si x tiende a 0, entonces, ¿qué le pasa a t? Tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el límite cuando x tiende a 0, haciendo el cambio de variable, sería igual al límite cuando t tiende a más infinito. ¿Sí? Entonces, haciendo la sustitución, pues simplemente en el infinito, ¿eso qué me da? 0. ¿Sí? Porque tenemos 1 entre a la t. ¿Sí? Entonces, se va más rápido hacer, en pocas palabras. Entonces, ya con eso podemos darnos cuenta que el límite cuando cuando x tiende a 0 de g de x es igual a 0,0. Sin embargo, g en 0 es 1,0. ¿Sí? Lo que demuestra que g no es continuo. Incluso hasta se me ocurre ponerles algún ejercicio de estos ya resuelto, pero sin las conclusiones. A ver, ¿a qué conclusiones llegan ustedes con esto? ¿Sí?
Obviamente que si lo hacen ustedes van a aprender mucho, pero si se lo dejan a la inteligencia artificial, pues les va a pasar de noche. Bueno, en el caso de la función 2, tenemos una función que va de R2 en R. Entonces, en este caso, dense cuenta, la función no es continua, pero sí tiene límite. G. Vamos a ver qué pasa en este caso con la función 2. Nada más recordemos un poquito. Es una función que va de R en R2. ¿Sí? Aquí está. Ajá. Entonces, ya que vimos eso, bueno, teniendo esto, ya vimos el desglose, ahora tenemos una función que va de R2 en R. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué pasa. Entonces, tenemos la regla de correspondencia de F es U, B. O sea, F aplicado a U, B es U más B. Nada más. No hay otra cosa. Entonces, F es una función lineal, suma de proyecciones coordenadas simplemente. Las funciones lineales son continuas en todo R2, no pasa nada. ¿Sí? En particular, F es continua en 0,0. ¿Sí? Aquí tengo dos condiciones. ¿Sí? No hay mucha discusión para F, porque F es una función lineal, es una suma. O sea, es continua en todo R2, ahí dice. ¿Sí? Ustedes lo pueden deducir también con toda la confianza. Entonces, F es continua en todo R2, para donde nos movamos es continua. ¿Qué pasa con la composición? Es ahí donde está el punto fino. ¿Qué decíamos de la primera? ¿Qué demostraron ahí? Que el límite es diferente al valor de la función que nos daban. ¿Sí? O sea, el límite sí existe. Aquí está. ¿Sí? Y obviamente aquí está el resto del argumento. O sea, simplemente G de 0 es 1,0 si nosotros evaluamos la función como tal. Pero si aplicamos el límite existe. O sea, a ver, me pueden decir, oye, a ver, espérate tantito. Si G de X es 1,0 y el límite es 0,0, ¿cómo es posible eso? Pues es posible. Porque en el primer caso no estoy sustituyendo directamente, o sea, no es como en la prepa o como en ingeniería que les ponen una de estas, toman X igual a 0, la sustituyen en la función y ya tienen el límite. No. Aquí no estamos ni en la prepa ni en ingeniería. ¿Sí? Y no estoy haciendo menos a los chavos de la prepa ni a los de ingeniería. ¿Sí? Por si me está oyendo en el futuro algún ingeniero. ¿Sí? Porque todo lo que diga yo queda para la posteridad. Mientras no quiten el video de YouTube, ¿no? O mientras siga YouTube ahí. Entonces, simplemente, sí se puede, porque este es el valor de la función, es el valor de la función, aplicando X a 0, directamente. O sea, ahí no pasa nada. Y cuando nosotros aplicamos el límite, también se da. ¿Sí? Pero la diferencia de valores es tácito. No es que no pueda hacer esto. Esto sí es. El límite existe ahí. ¿Sí? Aunque la función aplicada al punto x igual a 0 me dé 1,0. Simplemente, pues, una cosa es que el límite sí existe y la otra cosa es que, pues, como este se contrapone a no es que se contradigan, se contraponen simplemente, no puedo pensar en la continuidad en ese punto. O sea, para x igual a 0,
Nanay de Paraguay. Simplemente x tiene que ser distinta de 0. ¿Sí? Esa es la condición. Y para la función f, pues no hay más que decir, porque pues, la función f, pues ahí estaba, ¿no? Es una función lineal, es una función que va de R2 en R, ¿sí? Entonces, pues simplemente, pues no da más, es una función continua a todas luces, es una función chula, o sea, es una función bonita, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando hago la composición? Según los argumentos que dimos antes. Ahora tenemos que ver qué pasa con los límites, ¿no? Porque en este caso, aquí estamos aplicando la función directamente al punto. O sea, aquí si x es distinto de 0, pues simplemente tenemos la función aplicada y tenemos la suma de los dos valores de u y de b. Entonces, pues es x cuadrada más e a la 1 entre x cuadrada. Nada, no pasa nada ahí, o sea, simplemente estamos aplicando la función, no estamos haciendo nada indebido. Estamos simplemente sustituyendo los valores, no pasa nada. Y por el otro lado, si x es distinto de si x es igual a 0, pues simplemente f evaluado en 1 y 0, ¿sí? Pues en un lado me da 0. ¿Por qué? Porque así está definido, ¿sí? Y en el otro lado me da 1, ¿sí? Y en ese caso la suma me da 1, ¿sí? ¿Eso qué implicaría? Pues vamos a ver, ¿sí? ¿Hasta aquí está claro? O sea, tenemos una función que tiene límite y tenemos otra función que es continua. Según la teoría, nos dice que la composición debe de ser continua. Vamos a ver, vamos a probarlo, ¿sí? Análisis del límite en la composición cuando x es igual a 0. Aplicando en el caso 1, tenemos el límite cuando g de x es en 0, cuando x tiende a 0, es 0, 0. El límite existe, pero g no es continua en 0. No pasa nada. F si es continua, ahí, en 0,0. ¿Sí? La composición que queremos hacer es G con F. En el caso 1, lo que tenemos es esto. ¿Sí? Aplicamos el límite, ¿sí? Y en el límite nos da 0, 0. Pero ya vimos que la función f en 0,0 sí está bien definida. Entonces, pues sí, es igual a 0. ¿Sí? Esto verifica que la definición, usando la definición del límite, debemos encontrar un delta tal que bla, 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 ¿no? En este caso, lo que estamos viendo es que la función sí es continua. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa, ¿no? Tenemos una función que, dada la definición de límite, o de continuidad en este caso, ¿sí? Bueno, según la definición de límite es esto. ¿Sí? Entonces, tomamos x menor a epsilon sobre 2, x cuadrada menor a epsilon sobre 2, y eso nos va a llevar a que el valor absoluto de x es menor que la raíz cuadrada de epsilon sobre 2, que para las componentes necesitamos e a la 1 a la menos 1 entre x cuadrada menor que epsilon medios. ¿Sí? O sea, en ambos casos estamos separando, ¿sí? Esto ya lo habíamos hecho antes, ¿sí se acuerdan?
O sea, definíamos un límite y tomábamos las componentes por separado. ¿Sí? Y calculábamos en ese caso los valores absolutos. Resolviendo, en este caso, aplicamos el logaritmo natural. ¿Sí? Nos queda esto. ¿Sí? Seguimos, invertimos la desigualdad, simplemente multiplicando por un menos 1, ¿sí? En este caso tenemos menos 1 entre x cuadrada, multiplicamos por un menos 1, se invierte la desigualdad, y entonces podemos aplicar la siguiente conclusión. ¿Sí? Como se invierte la desigualdad, y si la quiero devolver, pues tengo que invertir ahora los números. ¿Sí? En este caso sería el valor absoluto de x, y en el otro caso sería 1 entre la raíz cuadrada del logaritmo natural de epsilon sobre 2. ¿Sí? ¿Qué le notan de raro a eso? Esta desigualdad tiene sentido solo en epsilon sobre 2 menor a 1, es decir, a epsilon menor que 2, lo cual podemos asumir en la pérdida, sin pérdida de generalidad para epsilon mayores o iguales que 2. Cualquier delta funciona. ¿Cuál es el problema aquí, jóvenes? ¿Qué le notan a la raíz cuadrada? ¿Y cuál es ese? ¿Y qué implica eso? Exactamente, o sea, no pasa nada en términos así, no se va a acabar el mundo, simplemente nos manda al campo de los complejos. ¿Sí? Nos vamos al campo de los complejos y usando las propiedades de los complejos podemos operar esto sin mayor dificultad, pero dentro del campo de los reales, pues no podemos hacer mucho, de hecho nada. ¿Sí? Entonces simplemente esto no tiene sentido para el campo de los números reales. ¿Sí? Entonces, definimos un delta, cualquiera de los dos, ¿sí? Y la verificación es simplemente tomando el valor absoluto de x mayor a 0 y menor a delta. En la suma, pues me da esto. Abrimos la suma, me da eso. ¿Sí? ¿Cuál sería la idea de todo esto, jóvenes? A ver. Demostrar todo esto. ¿Por qué lo mostramos? Si podíamos pasar directamente de aquí a acá. Exacto. Sí, exactamente. O sea, para ver cómo se comporta el límite. O sea, el límite es traicionero si no le ponemos atención. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque es lo que les digo, les puedo meter un strike ahí. ¿Sí? Entonces, ahora van a tener que tener más cuidado a la hora de que, si ven un límite, no le tengan miedo, simplemente, ay, hijo, ya empezó con sus jueguitos, ¿no? Pues no va a haber tanta dificultad, simplemente es analizar bien el asunto y ver que no los lleve a un callejón sin salida, ¿no? Bueno, la conclusión de la composición de funciones es simplemente, f no es continua, compuesta con g no es continua en x igual a 0, pero su límite existe gracias a la continuidad. La composición es 1, ¿sí? Pero el límite me da 0.
Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Seguros? Bueno, analicen nuevamente este argumento. Revisen, les voy a pasar al rato la, este, la lámina y voy a hacer las correcciones que les dije. Entonces, pues voy a parar aquí la clase porque lo que sigue ya es la definición de diferenciabilidad para la composición de funciones. En este caso, bueno, vamos a ver lo que es la linealidad, vamos a demostrar este teorema y luego vamos a demostrar el teorema de la derivada, de la composición, perdón, la regla de la cadena. ¿Vale? Y vamos a ver 3 casos particulares para la composición. Entonces, aquí le dejo. Creo que fue muy sustancial lo que vimos. Bastante delicado porque tiene sus bemoles, pero bueno, ahí está, ¿no? Revísenlo con cuidado y si pueden ver el video otra vez. Y si notan algo que se me pasó o notan algo que dije, también me lo pueden aclarar, por favor. ¿Sí? Cuídense y nos vemos el día de mañana, muchachos. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's